Capítulo 50. Te digo que podría funcionar, repitió Clendler frente a la susurrante oscuridad en que yacía Mason. Hace 10 años hubiera sido imposible, pero hoy en día puede barajar listas de clientes en el ordenador con una sola mano mientras se toca la chichi con la otra, aseguró, y se removió en el sofá bajo las brillantes luces de la zona de visitas. Clendler veía la silueta de Margot recortada contra la pared del acuario. Ya se había acostumbrado a decir obscenidades en su presencia y le estaba cogiendo gusto. Hubiera apostado cualquier cosa que a Margot le hubiera gustado tener un miembro masculino. Le entraron ganas de decirlo delante de ella y se le ocurrió una forma de hacerlo. Así es como ha conseguido acortar el terreno y determinar las preferencias de Lecter. No me extrañaría que supiera incluso a qué lado se la tiene el doctor. Tanta sabiduría me recuerda, Margot, que estamos haciendo esperar al doctor Doemling, dijo Mason. El doctor Doemling había hecho tiempo entre los animales de peluche de la sala de juegos. Mason lo veía por la pantalla de video. En el video parecía mucho más pequeño que en los juguetes, como si se hubiera comprimido, tal vez para abrirse paso como un gusano hacia una infancia mejor que la suya. Visto la luz de los focos, el psicólogo era un individuo seco, extremadamente pulcro, aunque cubierto de caspa, con el pelo peinado de un lado sobre el cuero cabelludo cubierto de pecas y un dije de 2 pi beta kappa en la cadena del reloj. Se sentó al otro lado de la mesa del café, frente a Clendler, que tuvo la impresión de que aquella no era la primera visita del doctor. La manzana que estaba en su lado del frutero tenía un agujero de gusano. El doctor Doemling hizo girar el cuello para que el agujero mirara hacia el otro lado. Tras las gafas, sus ojos siguieron a Margot, que se acercó por un par de nueces y volvió junto al acuario, con un grado de asombro que bordeaba la grosería. El doctor Doemling es catedrático de psicología en la Universidad de Baylor. Ocupa la cátedra Berger, explicó Mason a Clendler. Le he pedido que nos ilustre sobre el vínculo que podía establecerse entre el doctor Lecter y la agente especial Clarice Starling. ¿Doctor? Doemling miró hacia adelante como si estuviera protestando de un testimonio en el tribunal y volvió la cabeza hacia Mason como si este fuera el jurado. Clendler reconoció las estudiadas maneras y la hábil parcialidad del individuo acostumbrado a deponer como experto por $2,000 al día. Como es lógico, el señor Berger está al tanto de mis cualificaciones. ¿Desea usted conocerlas? No, dijo Clendler. He examinado las notas tomadas por la señorita Starling durante sus entrevistas con el doctor Lecter, las cartas que éste le ha enviado y el material que ustedes me han proporcionado sobre los antecedentes de ambos. Empezó Doemling. Al oír aquello, Clendler tuvo un sobresalto, pero Mason lo tranquilizó. El doctor Doemling ha firmado un compromiso de confidencialidad. Cordell pondrá sus diapositivas en la pantalla cuando lo desee, doctor, dijo Margot. Antes de eso, quisiera hacer una pequeña introducción. Doemling consultó sus notas. Sabemos que el doctor Lecter nació en Lituania. Su padre tenía un título de conde que data del siglo X, y su madre procedía de una familia de la nobleza italiana, los Visconti. Durante la retirada alemana de Rusia, un grupo de panzers nazis bombardeó su propiedad próxima a la Vilna desde la carretera y acabó con las vidas de sus padres y de la mayoría de la servidumbre. Después de aquello, los niños desaparecieron. Eran 2, Hannibal y su hermana. Desconocemos lo que ocurrió con la hermana. Lo que cuentan es que Lecter era huérfano, como Clarice Starling. Eso ya se lo conté yo, dijo Mason, que empezaba a impacientarse. Sí, pero ¿qué conclusiones sacó usted de esta información?, le replicó Doemling. Yo no propongo una especie de simpatía entre huérfanos, señor Berger. Esto no tiene nada que ver con la simpatía. La simpatía no viene al cuento. Y en cuanto a piedad, usted sabe mejor que nadie lo piadoso que llega a ser. Ahora, présteme atención. Lo que la común experiencia de la orfandad proporciona a Lecter es ni más ni menos que una mayor capacidad para comprender a esa mujer, y en definitiva para consolarla. Eso es una cuestión de control. La señorita Starling pasó su infancia en instituciones públicas, y por lo que usted me ha explicado, no parece mantener ninguna relación estable con el hombre. Vive con una antigua compañera de universidad, una joven afroamericana. Lo más probable es que tengan un rollo, afirmó Clendler.
El doctor Demling le lanzó una mirada tan elocuente que Cranler tuvo que mirar a otro lado. Nadie puede saber con certeza los auténticos motivos por los que dos personas viven juntas. Eso es uno de los misterios de que habla la Biblia, remachó Mason. Ese Starling tiene eso aquel, si le gusta el trigo entero, apuntó Margot. En mi opinión, el atraído es Lecter, no ella, dijo Cranler. Ya la han visto, es fría como el hielo. ¿Está seguro, señor Cranler? Margot parecía divertida. ¿Crees que es lesbiana, Margot? Le preguntó Mason. ¿Cómo quieres que lo sepa? Sea lo que sea, lo lleva como si fuera asunto suyo y de nadie más. Esa es la impresión que me dio. Creo que es fuerte y que lleva puesta una máscara, pero el día que la conocí no me pareció fría. No hablamos mucho, pero eso sí me quedó claro. Entonces no necesitabas mi ayuda, ¿verdad, Mason? Me echaste de la habitación, ¿te acuerdas? No estoy en absoluto de acuerdo en que sea fría. Las chicas con el aspecto de Starling necesitaban mantener las distancias, por lo que siempre hay un tonto con el culo revoloteado a su alrededor. Llegado a ese punto, Cranler tuvo la sensación de que Margot lo miraba más tiempo de lo normal, aunque solo podía distinguir la silueta de la mujer. Resultaba curiosa la colección reunida en aquella habitación. El tono cuidadosamente burocrático de Cranler, la seca pedantería de Demling, los resuellos cavernosos de Mason, expurgados de oclusivas y filtrados de sibilantes, y la voz áspera y grave de Margot, lista para morder a cualquier momento, pero amordazada por el bocado como un pony de alquiler, y por debajo los jadeos de la maquinaria que producía el oxígeno de Mason. He podido hacerme cierta idea sobre su vida privada a la luz de su aparente fijación con el padre, continuó Demling. La expondré con brevedad. Hasta ahora disponemos de 3 documentos del Dr. Lecter relacionados con Clarice Starling, 2 cartas y un dibujo. El dibujo es del reloj de la crucifixión que ideó mientras estaba en el manicomio. El Dr. Demling levantó la vista hacia la pantalla. La diapositiva, por favor. Desde algún lugar de la habitación, Cordell hizo aparecer el extraordinario esbozo en el monitor elevado. El original estaba hecho con carboncillo sobre papel basto. En la cianocopia obtenida por Mason, los trazos habían adquirido el color de moretones. Intentó patentarlo, dijo el Dr. Deming. Como pueden ver, Jesucristo aparece crucificado en la esfera de un reloj y sus brazos van girando para marcar la hora, como en los relojes del ratón Mickey. Pero lo más interesante es que la cabeza caída sobre el pecho, es la de Clarice Starling. Hizo el dibujo durante las entrevistas que mantuvieron. Ahora vamos a ver una fotografía de la mujer y podrán comparar. Cordell, pónganos la foto, por favor. No cabe duda, el Jesucristo de Lecter tenía la cabeza de Clarice Starling. Eso es correcto, intervino Mason. Hay que poner los clavos en las muñecas y usar grandes cuñas de madera. Idi Amin y yo lo descubrimos a fuerza de probar cuánto representa la pasión en Uganda una Semana Santa. Fue así como crucificaron a nuestro Señor. Todos los cuadros de la crucifixión están equivocados. La culpa la tuvo un error de traducción del hebreo al latín de la Vulgata. Gracias, dijo el doctor Demling picado. Sabemos que la crucifixión representa un objeto de veneración destruido. Observen que el minutero está en las 6, cubriendo castamente los genitales. La manecilla de las horas marca las 9, o pasa un poco. Ese 9 es la clara referencia a la hora en que, según la tradición, fue crucificado Jesucristo. Y si juntamos las 6 y el 9, observen que obtendremos 69, una cifra muy popular en las relaciones interpersonales, tuvo que decir Margot. En respuesta a la rencorosa mirada de Demling, hizo crujir un par de nueces y dejó caer las cáscaras al suelo. Ahora, pasemos a considerar las cartas del Dr. Lecter a Clarice Starling. Cuando quiera, Cordell. El Dr. Demling se sacó un puntero láser del bolsillo. Vean ustedes que la escritura, una letra redonda y fluida trazada con una estilografía de plumín cuadrado, parece obra de una máquina en cuanto a su regularidad. Este tipo de escritura es habitual en las bulas de los papas medievales. Es muy hermosa, pero regular hasta lo grotesco. No tiene absolutamente nada de espontánea. Quien escribe así planea alguna cosa.
Esta primera la envió inmediatamente después de su fuga, durante la cual acabó con la vida de 5 personas. Leamos parte del texto. Y bien, Clarice, ¿han dejado de chillar los corderos? Me debes cierta información, ¿lo recuerdas? Y te voy a decir lo que me gustaría. Algunos renglones más abajo dice: un anuncio en la edición nacional del Times y en el International Herald Tribune. El primer día de cualquier mes sería lo ideal, a ser posible. Inclúyelo también en el China Mail. No me sorprenderé si la respuesta es sí y no. Los corderos callarán por el momento. Pero Clarice, te juzgas con la misma piedad que la balanza de la mazmorra de Othrave. Tendrás que ganarte la bendición de ese silencio una y otra vez, porque lo que empuja a actuar es del sufrimiento. Ver sufrimiento a tu alrededor y el sufrimiento no acabará nunca. Hacerte una vista no forma parte de mis planes, Clarice. El mundo es más interesante contigo dentro. Asegúrate de tener contigo la misma cortesía. El doctor Demling se ajustó las gafas sin montura, nariz de arriba, y aclaró la garganta. Este es el clásico ejemplo de lo que en mis publicaciones he dado en llamar avunculismo, y en la literatura especializada empieza a ser ampliamente conocido como avunculismo Demling. Es muy probable que aparezca en el nuevo Manual de Diagnóstico y Estadística. Para los profanos, puede definirse como el hecho de representarse a sí mismo como un mentor experimentado y benévolo, con el fin de sacar partido de alguna debilidad del pupilo. Deduzco, a partir de las notas del caso, que el asunto de los corderos hace referencia a un episodio de la infancia de Clarice Starling, el sacrificio de los animales en el rancho de Montana que fue su hogar adoptivo. Continuó Demling sin abandonar la sequedad de su tono. Era una tonta hidaca de informaciones entre Lecker y Della, puntualizó Crenler. Él sabía algo sobre el asesino en serie Buffalo Bill. La segunda carta, 7 años posterior, es a primera vista de condolencia y apoyo, continuó Demling. Empieza provocándola con alusiones a sus padres, a los que al parecer adora. Llama al padre el difunto vigilante nocturno y a la madre fregona, y a continuación los adorna con las mismas cualidades excepcionales que ella les ha atribuido siempre, y acaba utilizándolas para disculpar los fracasos profesionales de la gente. Esto no tiene otro objetivo que congraciarse con ella para poder manipularla. En mi opinión, la señorita Starling podría haber desarrollado un fuerte vínculo con su padre, una imago, que le impide entablar relaciones con normalidad y podría inclinarle hacia el Dr. Lecter en una especie de transferencia, que dada la perversidad de ese hombre, él no desaprovechará ni por un instante. En esta segunda carta vuelve a animarla a ponerse en contacto con él a través de las secciones de anuncios personales de la prensa, para lo que proporciona un nombre en clave. Por los clavos de Cristo, este tío no para de hablar, pensó Mason, para quien la impaciencia y el fastidio eran tanto más insoportables cuanto que no podían moverse. Excelente, brillante, doctor. Realmente asombroso, exclamó Mason. Margot, abre un poco la ventana. Tengo una nueva fuente de información sobre Lecter, doctor Demling. Alguien que conoce tanto a Starling como al doctor y los ha visto juntos. Es la persona que más tiempo ha pasado con nuestro hombre. Quiero que hable usted con él. Crenler se removió del sofá con un incipiente retortijón de criptas al comprender los derroteros que empezaban a tomar en el asunto. Capítulo 51. Mason habló por el interófono y al cabo de un momento una figura alta entró en la habitación. Era tan musculosa como Margot y vestía de blanco. Les presento a Barney, dijo Mason. Durante 6 años fue el responsable de la sección de violentos en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Baltimore, en la época en que Lecter estuvo allí. Ahora trabaja para mí. Barney iba a quedarse de pie delante del acuario junto a Margot, pero el doctor Demling le pidió que se acercara a la luz. Se sentó al lado de Crenler. Barney, ¿no es así? Veamos, Barney. ¿Qué titulación tiene usted? Tengo un TAE. Así que es auxiliar en enfermería. Bien, me alegro por usted. ¿Qué más? Tengo un título de diplomado en humanidades por la Universidad Nacional a Distancia, dijo Barney impertérrito.
y un certificado de asistencia a la Escuela Cummings de Ciencias Forenses, que me cualifica para participar en autopsias. Iba por las noches cuando estaba en la escuela de enfermería. ¿Se pagó los estudios en la escuela de enfermería como auxiliar del forense? Eso es, retirando cadáveres del escenario de algún crimen y ayudando en las autopsias. ¿Y antes? Estuve en los Marines. Ya veo. Y cuando estaba en el hospital psiquiátrico, vio a Clarice Starling y a Hannibal Lecter juntos. Dígame, ¿asistió a alguna de sus conversaciones? Me pareció que ellos... Vamos a empezar con lo que vio, no con lo que pensó sobre lo que vio. ¿Le parece? Es lo bastante listo como para dar su opinión, interrumpió Mason. Barney, tú conoces a Clarice Starling. Sí. ¿Y cómo era su relación? Al principio, Crendler le costó entender la voz áspera y aguda de Barney. Sin embargo, fue él quien hizo la pregunta pertinente. ¿Se comportaba Lecter de una forma especial durante sus entrevistas con Starling, Barney? Sí, la mayoría de las veces ni siquiera se molestaba en contestar a los que lo visitaban, dijo Barney. Otras abría los ojos lo justo para humillar a algún psiquiatra que estaba intentando comprender el funcionamiento de su cerebro. Hizo llorar a un catedrático que lo visitó. Con Starling era duro, pero le contestaba a casi todo. Ella le interesaba, lo intrigaba. ¿Cómo? Barney se encogió de hombros. Prácticamente no veía mujeres. Ella es bastante atractiva. No me interesa su opinión al respecto, le cortó Crendler. ¿Eso es todo lo que sabe? Barney no respondió. Lo miró como si los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro de Crendler fueran dos perros enganchados. Margot reventó otras 2 nueces. Continúa, Barney, dijo Mason. Eran sinceros del uno con el otro. Él te desarma con esta actitud. Tienes la sensación de que no se rebajará a mentir. ¿Que no sé qué? Lo interrumpió Crendler. Rebajará, respondió Barney. R-E-B-A-J, se oyó decir a Margot Berger desde la oscuridad. O se avendrá, o condecerá, señor Crendler. El doctor Lecter, prosiguió Barney, le contó a Starling cosas desagradables sobre sí misma, y luego le dijo algunas agradables. Ella aguantó el tipo con las malas, y después pudo disfrutar más de las buenas, sabiendo que no eran palabrería barata. Él la consideraba encantadora y divertida. ¿Quién es usted para juzgar lo que el doctor Lecter encontraría divertido?, dijo el doctor Demling. ¿Cómo ha llegado a semejantes conclusiones, celador Barney? Oyéndole reír, loquero Demling. Nos los enseñaron en la escuela de enfermería, en una conferencia titulada La sanación por el descojone. O era Margot aguantándose la risa, o es que el acuario burbujeaba más de la cuenta. Tranquilo, Barney. Cuéntanos el resto, le animó Mason. Sí, señor Berger. A veces el doctor Lecter y yo hablábamos por la noche, cuando había tranquilidad. Hablábamos de los cursos que yo hacía y de otras cosas. ¿Estaba usted siguiendo algún curso de psicología a distancia por casualidad?, tuvo que preguntarle Demling. No, señor, no considero la psicología una ciencia, ni el doctor Lecter tampoco. Barney continuó rápidamente, sin dar tiempo a que el respirador permitiera a Mason intervenir para reprenderlo. Me limito a repetir lo que me dijo. El doctor era capaz de ver que se estaba convirtiendo esa chica. Era encantadora de la misma forma que un cachorro. Un pequeño cachorro que cuando crezca se habrá convertido en uno de esos tigres enormes, con el que ya no podrás jugar. Tenía la testarudez de un cachorro, decía el doctor. Tenía todas las armas, en miniatura y en continuo crecimiento. Y él sabía cómo luchar con cachorros como ella. Eso divertía a Lecter. Creo que la forma en que empezó todo entre ellos puede decirles mucho. La primera vez el doctor Lecter fue cortés, pero no le dio la menor importancia. Entonces, cuando ella iba a marcharse, otro interno le tiró semen en la cara.
Aquello avergonzó al doctor Lecter, lo sacó de sus casillas. Fue la única vez que llegué a verlo realmente enfadado. Ella también se dio cuenta y trató de usarlo a su favor. Tengo la impresión de que el doctor Lecter la admiraba por su coraje. ¿Cuál fue la actitud de Lecter hacia el otro interno? ¿Hacia el que arrojó el semen? ¿Tenía algún tipo de relación? No exactamente, respondió Barney. El doctor Lecter se limitó a matarlo aquella misma noche. ¿No estaban en celdas separadas?, preguntó Demling. ¿Cómo pudo hacerlo? Estaban separados por 3 celdas y en distintos lados del corredor, puntualizó Barney. En mitad de la noche el doctor Lecter le habló un rato y luego le dijo que se le tragara la lengua. Así que Clarice Starling y Hannibal Lecter se llevaban bien, ¿no es eso?, preguntó Mason. Tenían una especie de acuerdo, matizó Barney. Intercambiaban información. El doctor Lecter le proporcionaba pistas sobre el asesino en serie tras del que andaba Clarice, y ella le correspondía con información personal. El doctor Lecter llegó a decirme que Starling daba la impresión de tener más nervio del que le convenía. Un exceso de celo lo llamó. En su opinión, la chica era capaz de trabajar demasiado próxima al filo si pensaba que su misión lo exigía. Y en cierta ocasión dijo que Starling tenía la maldición del buen gusto. Sigo sin saber qué quiso decir con eso. Doctor Demling, ¿quiere follársela, matarla, comérsela o qué quiere?, preguntó Mason, procurando agotar las posibilidades. Probablemente las 3 cosas, respondió Demling. No me gustaría tener que predecir el orden en el que le gustaría llevarlas a cabo, pero hay algo que sí estoy en condiciones de decirles. Da igual que la prensa amarilla y los que tienen mentalidad de prensa amarilla quieran darle al asunto un toque romántico y tratan de convertirlo en La Bella y la Bestia. El objetivo de Lecter es la degradación de esa mujer, su sufrimiento y en último término su muerte. Ha salido en su defensa 2 veces, cuando lo ultrajaron arrojándole semen a la cara y cuando se le echaron encima los medios por disparar de aquella gente. Se presenta con el disfraz de un padre, pero lo que le excita es la desgracia. Cuando se escriba la historia de Hannibal Lecter, y se escribirá, será presentada como un caso de avunculismo de Demling. Clarice Starling solo conseguirá atraerlo estando en desgracia. En el ancho y elástico entrecejo de Barney habían aparecido un profundo surco. Señor Berger, ¿puedo decir algo? Y ya que me lo ha preguntado antes. No esperó obtener permiso. En el manicomio, el doctor Lecter cambió de actitud hacia ella cuando vio que conservaba la calma. Se limpiaba la leche de la cara y seguía haciendo su trabajo. En las cartas le llama una guerrera y le recuerda que salvó a aquel niño durante el tiroteo. Admira y respeta su coraje y su disciplina. Dice por su propia voluntad que no tiene intención de ir por ella. Y una de las cosas que nunca hace es mentir. Ahí tiene exactamente el tipo de mentalidad de periódicos basura de la que les hablaba, dijo Demling. Hannibal Lecter carece de emociones como una admiración y el respeto. No es capaz de sentir aprecio o afecto. Esa es una equivocación romántica, muy propia de quienes han recibido una educación deficiente. Doctor Demling, no me recuerda, ¿verdad?, dijo Barney. Yo era el responsable del corredor de los violentos cuando usted intentó hablar con el doctor Lecter como mucha otra gente. Pero si no recuerdo mal, fue usted el que salió llorando. Después del doctor Lecter escribió una reseña de su libro para el American Journal of Psychiatry. No puedo culparlo si el artículo volvió a hacerlo llorar. Ya está bien, Barney, dijo Mason. Ve a encargarme el almuerzo. Desde luego no hay nada peor que un autodidacta de 3 al cuarto, dijo Demling cuando Barney salió de la habitación. No me había contado usted que había entrevistado a Lecter, doctor, dijo Mason. En aquella época estaba catatónico. Fue imposible obtener de él la menor colaboración. Y por eso se echó a llorar. Eso no es cierto. Y contradice en todo a Barney. Ese hombre está tan engañado como la chica. Seguro que a Barney también le gustaría tirársela, dijo Crendler. Margot aguantó una risita, pero no lo bastante como para evitar que Crendler la oyera. Si quiere que Clarice Starling le resulte atractiva, consigan que Lecter la vea en apuros, dijo Demling.
que el daño que sufra le sugiere el daño que él mismo podría infligirle. Verle herida en cualquier forma simbólica le excitará tanto como si la viera acariciarse. Cuando el lobo oye balar a la oveja herida, llega corriendo, pero no para ayudarla. Capítulo 52. No puedo entregarle a Clarice Starling, dijo Cranler, cuando Demling los dejó solos. Puedo tenerle constantemente al corriente de dónde está y todo lo que hace, pero no controlar las misiones que le asigne el buró. Y si el buró la saca de la intemperie para que haga el cebo, la protegerán, te lo garantizo. Para reforzar su argumentación, Cranler apuntó el índice hacia el lugar en la oscuridad en el que suponía estaba Mason. No puedes colarte en una cosa así. No podrás adelantarte a su cobertura e interceptar a Lecter. El grupo de vigilancia localizará a los tuyos en un visto y no visto. En segundo lugar, el buró no tomará esa iniciativa a menos que Lecter vuelva a ponerse en contacto con ella, o sea evidente que esté cerca. Ya le he escrito otras veces y no se ha presentado. Haría falta un mínimo de 12 personas para vigilarla. Saldría demasiado caro. Todo sería más fácil si no le hubieras echado un cable cuando lo del tiroteo. Ahora ya es tarde para cambiar de opinión. No podrás volver a colgarle el San Bernito. Sería, podría, debería, rezongó Mason haciendo un buen trabajo con las oclusivas, dicho sea de paso. Margot, coge el periódico de Milán, el Corriere della Sera, el número del sábado, el día siguiente del asesinato de Pazzi. Busca el primer mensaje en la sección de anuncios personales. Léenoslo. Margot levantó el apretado texto hacia la luz. Está en inglés, dirigido a Aaron. Dice, entréguese a las autoridades más próximas, los enemigos están cerca. Hannah. ¿Quién es esa Hannah? Es el nombre de la yegua de Starling, cuando era niña, dijo Mason. Es un aviso de Starling a Lecter. Lecter le ha explicado en la carta cómo ponerse en contacto con él. Cranler se puso de pie de un salto. ¡Maldita desgraciada! No podía saber lo de Florencia, no lo sabe. Sabrá también que te he estado pasando información. Mason suspiró y se preguntó si Cranler era bastante listo como para ser un político de provecho. Ella no sabe nada. Fui yo quien puso el anuncio en La Nazione, el Corriere della Sera y el International Herald Tribune, para que saliera al día siguiente de nuestra operación contra Lecter. De esa forma, si fallábamos, Lecter creería que Starling estaba intentando ayudarlo, y seguiríamos teniendo un vínculo con él a través de Starling. Pues nadie se ha enterado. No, excepto tal vez Hannibal Lecter, y puede que quiera darle las gracias. Por correo, en persona. ¿Quién sabe? Ahora escúchame. ¿Sigues controlando sus cartas? Escrupulosamente, dijo Cranler, asintiendo con la cabeza. Si le manda algo, lo verás antes que ella. Escucha con atención lo que voy a decirte. Encargué y pagué ese anuncio de forma que Starling no tenga posibilidad de probar que no lo puso ella. Eso es un delito mayor. Es pisar la raya roja. Con eso es toda tuya, Cranler. Y sabes mejor que yo que el FBI no da una mierda por ti una vez que estás fuera. Por ellos, como si te convierten en comida para perros. No serán capaces ni de hacer la vista gorda con el permiso de armas. No le importará a nadie más que a mí. Y Lecter sabrá que está más sola que la una. Pero antes intentaremos otras cosas. Mason hizo una pausa para respirar y prosiguió. Si no funcionan, haremos lo que dice Demling y usaremos el anuncio para dejarla al descubierto. Estará tan jodida que podrás partirla en dos con la mierda de ese anuncio. Quédate la parte que desees, ese es mi consejo. La otra es más aburrida que el copón. Vaya, no quería blasfemar. Capítulo 53.
Clarice Starling corría sobre las hojas caídas en un parque natural de Virginia, situado a 1 hora de su casa, uno de sus lugares favoritos. Aquel día laborable de otoño que tanto necesitaba tomarse libre, el parque no ofrecía el menor rastro de otra presencia humana. Recorría un camino que le era familiar entre las colinas boscosas a orillas del Shenandoah. El primer sol caía sobre las lomas y entibiaba el aire, pero aún no alcanzaba las umbrías depresiones en las que el aire era cálido a la altura de su rostro y frío en sus piernas al mismo tiempo. Esos días la tierra no le parecía inmóvil bajo sus pies. Solo corriendo tenía la sensación de pisar terreno firme. La mañana era espléndida y Starling avanzaba bajo los resplandores que danzaban entre las hojas, pisoteando las manchas de luz en el camino, que unas zancadas más adelante estaba varado por las sombras que el sol todavía no arrancaba bajo los troncos. A unos metros, 2 ciervas y un macho se encrespaban cornamenta, saltaron fuera del camino con un brinco unánime que aceleró el corazón de la mujer. Echaron a correr y desaparecieron en la umbría profundidad del bosque, donde sus blancas y erguidas colas siguieron destacando el ritmo de su trote. Contenta, Starling se puso a dar saltos sobre el terreno. Inmóvil como un personaje de tapiz medieval, Hannibal Lecter siguió sentado sobre las hojas caídas en la ladera que dominaba el río. Podía ver 150 metros de camino con unos prismáticos que había protegido contra los reflejos poniéndoles una visera de cartón. Primero vio la espantada de los ciervos, que ascendieron la colina y pasaron de largo. Y luego, por primera vez en 7 años, a Clarice Starling de cuerpo entero. Bajo los gemelos del rostro no cambió la expresión, pero las fosas nasales se dilataron al aspirar el aire, con fuerza, como si pudiera captar el olor de la mujer a aquella distancia. El aire le trajo olor a hojas secas, matizado por una insinuación de cinamomo. Las emanaciones del mantillo y las bayas en lenta putrefacción, un leve efluvio de excrementos de conejo y a muchos metros de distancia, el intenso almizcle de una piel de ardilla hecha jirones bajo las hojas, pero no el aroma de Starling, que hubiera identificado en cualquier lugar. Los ciervos que habían emprendido la huida al verla siguieron trotando mucho después de que la mujer los perdiera de vista. Starling, que corría con soltura sin luchar contra el suelo, permaneció a la vista al menos 1 minuto. Una mochila diminuta con una botella de agua le colgaba de la espalda, sobre la que caía el sol difuminando la silueta, como si de su cuerpo emanara un polvo de polen. Mientras la seguía a lo largo del camino, los binoculares captaron un resplandor del río por delante de Starling, y durante unos instantes el Dr. Lecter tuvo la vista llena de manchas de luz. Starling desapareció donde el camino hacía bajada, y lo último que vio de ella fue su nuca con la cola de caballo balanceándose como la cola blanca de un ciervo. El doctor permaneció inmóvil, sin hacer el menor movimiento para seguirla. La imagen de la mujer seguía corriendo en su mente con extraordinaria nitidez. Lo seguiría haciendo hasta que él la hiciera parar. Era la primera vez que la veía después de 7 años, sin contar las fotografías de prensa ni los fugaces atisbos de su cabeza en el interior de un coche. Se tumbó con las hojas con las manos entrelazadas bajo la nuca y se quedó mirando el escaso follaje de un arce que se estremecía contra el cielo, oscureciéndolo hasta que le pareció casi morado. Morado como el racimo de uva labrusca que había cogido cuando trepaba hasta allí. Los granos polvorientos empezaban a arrugarse y se comió unos cuantos. Estrujó el resto contra su palma y lamió el jugo como un niño, con la mano bien abierta. Morado, morado. Las berenjenas del huerto eran moradas. El agua caliente se hubiera acabado a mediodía en la elevada cabaña de casa, y la niñera de Misha tuvo que arrastrar la alborada bañera con cobre hasta el huerto para que el sol calentara el baño de la criatura. Misha se sentó entre los reflejos rodeada de plantas, con las blancas mariposas de la col revoloteando alrededor de su cuerpecillo de 2 años. El agua apenas le cubría las regordetas piernas, pero su solemne hermano Hannibal y el enorme perro recibieron el encargo de no perderla de vista, mientras la niñera volvía a la cabaña para buscar una toalla. Para algunos criados, Hannibal Lecter era un niño inquietante, anormalmente intenso, prematuramente listo, pero no asustaba a la vieja nodriza, que tenía muchas cosas que hacer, ni tampoco a Misha, que le ponía las manitas en forma de estrella sobre la cara y se echaba a reír. Misha estiró los brazos por encima de los hombros de Hannibal y alcanzó la berenjena, que le encantaba mirar al sol.
Sus ojos, que no eran marrones como los de su hermano, sino azules, miraban la berenjena y parecían absorber su calor, oscurecerse con ella. Hannibal Lecter sabía que los colores eran la pasión de su hermana. Cuando la llevaron adentro y el ayudante del cocinero salió refunfuñando a vaciar la bañera, Hannibal se arrodilló junto a la hilera de berenjenas, que erizaban de reflejos morados y verdes las burbujas antes de que se reventaran sobre la tierra de cultivo. Sacó su pequeño cortaplumas y seccionó el tallo de una berenjena. Le sacó brillo con su pañuelo y con la hortaliza caliente del sol en las manos como un animal, la llevó al cuarto de Misha y la dejó donde ella pudiera verla. A Misha le encantaba el morado oscuro. A lo largo de su corta vida, adoró el color berenjena. Hannibal Lecter cerró los ojos para volver a ver los ciervos trotando, asustados de Starling, para ver a la mujer trotando camino adelante, aureolada por el sol que le daba en la espalda. Pero aquel era el ciervo equivocado, el cervatillo con la flecha clavada, que tiraba de la soga que le apretaba el cuello y lo arrastraba hacia el hacha. El cervatillo que se comieron antes de hacer lo mismo con Misha, y ya no pudo permanecer inmóvil. Tuvo que levantarse, con las manos y la boca manchadas de jugo morado, con la muñeca de una máscara de tragedia griega. Buscó a Starling a lo largo del camino. Aspiró profundamente por la nariz y dejó que los aromas del bosque lo purificaran. Fijó la vista en el repecho tras el que había desaparecido Starling. El camino destacaba entre los árboles como si la mujer hubiera dejado un rastro luminoso a su paso. Trepó con rapidez a la cima y bajó la otra vertiente de la colina hacia una zona de acampada cercana, en cuya área de aparcamiento había dejado la camioneta. Quería estar fuera del parque antes de que Starling volviera a su coche, que la esperaba a 3 kilómetros de allí, en el aparcamiento principal de la entrada, cerca de la garita del guardia forestal, cerrada hasta el comienzo de la temporada. Starling tardaría al menos 15 minutos en llegar al coche. El Dr. Lecter aparcó junto al Mustang y dejó el motor en marcha. Había podido examinar el coche en el aparcamiento de un supermercado próximo a la casa de Starling. La pegatina del abono anual en el parabrisas del viejo Mustang fue lo que le llamó la atención. Sin pérdida de tiempo, compró un mapa de la reserva natural y lo exploró detenidamente. El coche, agazapado sobre sus anchas ruedas como si durmiera, estaba cerrado con llave. Aquel vehículo resultaba divertido. Era un tiempo extravagante e increíblemente eficaz. Por más que se agachara junto al pomo cromado, no consiguió oler nada. Desplegó una estrecha lámina de acero y la deslizó entre el cristal y la puerta por encima de la cerradura. ¿Alarma? Sí. No. Clic. No. El Dr. Lecter subió al coche y penetró en una atmósfera que era intensamente la de Clarice Starling. El volante era grueso y forrado de cuero, y en su centro podía leerse la palabra Momo. La miró ladeando la cabeza como un loro y formó con los labios las 2 sílabas. Momo. Se recostó en el asiento, cerró los ojos y empezó a aspirar arqueando las cejas, como si estuviera escuchando un concierto. Entonces, como si tuviera voluntad propia, el puntiagudo extremo rosa de su lengua asomó entre los dientes como una pequeña serpiente que intentara escapar de su boca. Sin cambiar de expresión, como si no fuera consciente de sus propios movimientos, se inclinó hacia adelante y encontró el cuero del volante guiándose por el olfato. Posó en la lengua y le enroscó sobre las depresiones para los dedos de la parte inferior. Saboreó las zonas desgastadas donde la mujer posaba las palmas de las manos. Luego volvió a reclinarse en el respaldo mientras la lengua se retiraba a su nido, y movió la boca cerrada, como si estuviera paladeando un vino. Respiró con fuerza y retuvo el aire mientras salía y cerraba el Mustang. No expiró aún conservó a Starling en la boca y los pulmones, hasta que su vieja camioneta estuvo fuera del parque. Capítulo 54. Uno de los axiomas de la Unidad de Ciencias de Comportamiento dice que los vampiros son territoriales, mientras que los caníbales atraviesan el país de punta a punta. Sin embargo, la vida nómada no atraía especialmente al Dr. Lecter. Su éxito en eludir a las fuerzas del orden se debía sobre todo a la consistencia de sus identidades falsas, ideadas para durar y adoptadas con suma prudencia, y a su facilidad de acceso al dinero. Los desplazamientos frecuentes y erráticos no formaban parte de su modus operandi. Gracias a 2 identidades alternativas, consolidadas hacía mucho tiempo y provistas de excelente crédito,
más una tercera para el manejo de vehículos, no le resultó difícil procurarse un cómodo nido a la semana a su regreso de Estados Unidos. Había elegido un lugar de Maryland a 1 hora en coche al sur de Muskrat Farm y razonablemente cerca de los ambientes musicales y teatrales de Washington y Nueva York. Nada de lo relacionado con las ocupaciones visibles del Dr. Lecter podía atraer la atención ajena, y cualquiera de sus identidades principales hubiera sobrevivido a una verificación corriente. Tras una visita a su caja de seguridad de Miami, alquiló por un año una casa hermosa y aislada en la bahía de Chesapeake a un cabildero alemán. Desviando las llamadas a través de los teléfonos con distinto sonido instalados en un apartamento barato de Filadelfia, podía conseguir inmejorables referencias, siempre que las necesitara, sin tener que abandonar la comodidad de su nuevo hogar. Asistía a los conciertos, ballets y óperas que le interesaban comprando entradas de excelentes revendedores, a los que siempre pagaba en metálico. Una de las ventajas de su nuevo domicilio era que disponía de un amplio garaje doble, con un taller, y una puerta levadiza excelente. En el interior guardaba sus 2 vehículos, una camioneta Chevrolet con un bastidor de tubos y un torno fijo en la parte trasera, que tenía 6 años de antigüedad y había comprado a un fontanero y pintor con brocha gorda, y un Jaguar sedán con sobrealimentador alquilado a través de un grupo de empresas de Delaware. La camioneta ofrecía un aspecto diferente de un día para otro. El equipo que alternaba en la parte trasera incluía una escalera de mano, tuberías, PVC, una barbacoa portátil y una bombona de butano. Una vez arreglados los asuntos domésticos, se concedió una semana de música y museos de Nueva York, y envió los catálogos de las exposiciones más interesantes a su primo, el gran pintor Balthus, a Francia. En Sotheby adquirió 2 instrumentos musicales extraordinarios, ambos piezas raras. El primero era un clavicéfalo flamenco de finales del siglo XVIII, prácticamente idéntico al de Dulkin del Museo Smithsoniano, con un teclado suplementario en la parte superior para tocar las composiciones de Bach, digno sucesor del gambicémbalo, que había disfrutado en Florencia. Su otra adquisición era un pionero de los instrumentos electrónicos, un theremin, construido en los años 30 con el mismo profesor Theremin. Aquel instrumento había fascinado siempre al Dr. Lecter, que se había hecho uno siendo niño. Se toca moviendo las manos desnudas sobre un campo electrónico, de forma que los simples gestos producen el sonido. Ahora estaba cómodamente instalado y tenía con qué entretenerse. El Dr. Lecter conducía la camioneta de regreso a su nuevo hogar en la costa de Maryland tras pasar por la mañana en el bosque. La visión de Clarice Starling corriendo entre las hojas de otoño por el camino forestal estaban a buen recaudo en su palacio de la memoria. A partir de ahora sería una fuente de placer a la que el doctor podría acceder en cuestión de segundos partiendo del vestíbulo. Veía correr a Starling y era tal la claridad de su memoria visual que podía examinar las imágenes y encontrar detalles que había pasado por alto. Oír de nuevo a los grandes y fuertes ciervos trotando colina arriba hasta perderse de vista, a los callos de sus jarretes y una cardena verde enredada en el vientre que le pasó más cerca. Guardó aquel recuerdo en una estancia soleada del palacio, tan lejos como pudo del cebartillo aseteado. Luego a casa, a su nueva casa, y la puerta del garaje descendió con un zumbido uniforme tras la camioneta. Cuando el portón volvió a alzarse al mediodía, el jaguar negro salió del interior llevando al doctor vestido por la ciudad. Al Dr. Lecter le encantaba ir de compras. Se dirigió directamente al Hammacher Schlemmer, el proveedor de accesorios de primera calidad para el deporte y el hogar, y allí se tomó su tiempo. Influido por su excursión matinal, sacó una cinta métrica y se puso a medir 3 cestas de picnic enormes, hechas de mimbre lacado, con sólidos compartimientos de cobre y correas de cuero cosido a mano. Al final, se decidió por la de tamaño intermedio, dado que solo contenía el servicio individual. La caja de la cesta incluía un termo, prácticos vasos de distintos tamaños, porcelana resistente y cubiertos de acero inoxidable. Solo se vendían con los accesorios, así que no tuvo más remedio que comprar el lote. En sucesivas visitas a Tiffany y Christophe, el doctor pudo sustituir los pesados platos por otros de porcelana francesa Guienne, con escenas de caza, hojas y pájaros de montaña. En Christophe dio un juego de su cubertería de plata del siglo XIX preferida, con diseño cardinal, la marca del fabricante grabada en la concavidad de las cucharas y la palabra París, bellamente estilizada en la parte posterior de los mangos.
Los tenedores tenían los dientes muy espaciosos y en la pronunciada curva, y los cuchillos pensaban agradablemente en la palma. Las piezas se adaptaban a la mano como pistolas de duelista. Cuando le llegó el turno a la cristalería, el doctor tardó en decidirse el tamaño de las copas de aperitivo, y compró un balón para el coñac. En cambio, no titubeó en cuanto a los vasos de vino. Escogió unos Riedel, que compró de 2 tamaños, ambos con las bocas lo bastante anchas para dejar espacio a la nariz. En Christoffel también encontró mantelillos individuales del suave lino blanco y unas hermosas servilletas de damasco con una rosa diminuta como una gota de sangre bordada en la esquina. El efecto le resultó sorprendente y compró 6, de forma que ante cualquier eventualidad siempre dispusiera de algunas limpias. Compró 2 buenos hornillos portátiles de gas de 35.000 unidades de calor, de los que se emplean en los restaurantes para cocinar a la vista de los comensales, una exquisita sartén para salteados y una cacerola feitout para salsas, ambas fabricantes de cobre por Dellinger, de París. También adquirió 2 batidores. No consiguió encontrar cuchillos de cocina de acero al carbono, que prefería los de acero inoxidable, ni el resto de los cuchillos especiales que se había visto obligado a dejar en Italia. Por último, visitó una tienda de suministros médicos próxima al Hospital General de la Caridad, donde descubrió una ganga en forma de sierra para autopsias de Stryker casi nueva, que encajaba perfectamente en el fondo de la cesta del picnic, en el espacio destinado al termo. La garantía no había caducado y los accesorios incluían hojas normales y craneales, y una llave craneal, con lo que el Dr. Lecter casi había completado su batterie de cuisine. Las puertas vidrieras estaban abiertas al fresco aire de la noche. La luna asomaba entre las nubes en movimiento y teñía la bahía de hollín y de plata. El doctor se sirvió un vaso de vino para estrenar la cristalería y lo dejó sobre un pedestal colocado junto al clavicéfalo. El bouquet se mezcló con el aire salino y el Dr. Lecter pudo disfrutar sin necesidad de apartar las manos del teclado. A lo largo de su vida había tenido clavicordios, espinetas y otros instrumentos de teclado antiguos. Sin embargo, prefería el sonido y la sensación de tocar un clavicéfalo, con lo que no es posible controlar el volumen del sonido que los plectros arrancan de las cuerdas. La música lleva al intérprete como una experiencia impredecible, repentina y eterna. El Dr. Lecter no apartaba los ojos del instrumento mientras abría y cerraba las manos. Se enfrentó al clavicéfalo recién adquirido como si hubiera abordado a una desconocida atractiva, con el comentario ligero pero interesante, tocando una canción compuesta por Enrique VI, Verde crece al acebo. Satisfecho, probó con la sonata en si bemol mayor de Mozart. El doctor y el clavicéfalo necesitaban tiempo para intimar, pero las respuestas del instrumento a sus manos le decían que se entregaría pronto. La brisa había aumentado y las velas vacilaban, pero el Dr. Lecter tenía los ojos cerrados a la luz y seguía tocando con el rostro alzado. Las burbujas volaban de las manos en forma de estrella de Misha, que las agitaban a la brisa que sobrevolaba la bañera, y al atacar el tercer movimiento, era Clarice Starling la que volaba con ligereza a través del bosque, la que corría y corría, haciendo crujir las hojas bajo sus pies, mientras el viento hacía sonar el follaje de los árboles, y los ciervos echaban a correr al verla. Un ciervo joven y 2 ciervas que brincaron fuera del camino, como brinca un corazón queriendo salirse del pecho. El terreno se enfrió de repente, y los desarrapados salieron del bosque arrastrando el cervatillo, que tenía una flecha en el costado y se resistía a la soga que tenía apretada alrededor del pescuezo. Los hombres tiraron del animal herido para no tener que cargar con él hasta el hacha, y de pronto la música acabó con un violento mazazo. La nieve se llenó de sangre, y el Dr. Lecter se aferró al taburete con ambas manos. Respiró hondo una vez, y otra más. Volvió a poner las manos sobre el teclado y forzó la frase. Luego 2, que resonaron hasta morir en el silencio. El doctor emitió un débil chillido que subió de tono y cesó tan abruptamente como la música. Se quedó sentado largo rato con la cabeza inclinada sobre el teclado. Luego se levantó sin hacer ruido y salió del salón. Hubiera sido imposible saber en qué parte de la casa a oscuras se encontraba. El viento de la bahía cobró fuerza, consumió las llamas de las velas. Hizo sonar las cuerdas del clavicéfalo en la oscuridad, arrancándoles ya un aire accidental y a un débil chillido que llegaba de un pasado muy lejano.